Bien, pues vamos a continuar entonces. Estábamos hablando sobre las derivadas en la cotidianidad y aquí ese es uno de los claros ejemplos. Si tenemos una vaca, entonces el primer derivado que conocemos es la leche. Tenemos aquí que, aclaro, vamos a hacer un ejercicio de asociación. Entonces, en este caso, tendríamos nosotros que la derivada que son parte de él, tendríamos que va a ser en primer lugar la leche. También uno de los derivados que tenemos es la parte del queso. Ujú. El yogur también es otro ejemplo. Ujú. La carne. Ujú. Ok. Y creo que serían todos los únicos, salvo que ustedes me indiquen que hay uno más. La mantequilla, por ejemplo, ¿será o no será? Pues sí, de la leche ya de ahí se hace. Exactamente. Entonces, prácticamente así vemos a la derivada en la cotidianidad, es decir, son parte de algo que es más grande. Y justo tiene mucha relación con esta parte donde baja el exponente, porque este es más pequeño desde la perspectiva del exponente que el original. Entonces, así es como vemos a las derivadas en la cotidianidad, ¿vale? Bueno. Entonces, aclaro, esto no es necesario que se anote, yo voy a poner la presentación en el tablón. Bien, notación de la derivada. Muy bien. Voy a tomar un cuadro de texto y anotamos. La derivada se denota en notación prima. Ahorita les indico qué es eso de notación prima y en términos fraccionarios. ¿Mm? ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, nos referimos justo a que podemos tenerla de la siguiente manera. Voy por una ecuación. Y la primera forma que tendríamos sería que si nosotros tenemos, vamos a suponer, una función f, entonces su derivada va a ser denotada con una f y una comita arriba, ¿sale? Aquí, por ejemplo, le podemos agregar que sería f de x y su derivada sería f' de x. Entonces, aquí es una manera en cómo denotamos a la derivada. Lo que está después de la flechita nos está indicando que es la derivada de la función f. Esa es una manera, pero tenemos otra forma también de denotarla. Y la segunda manera sería a través de términos fraccionarios. Eso quiere decir que si tenemos f de x, entonces la otra parte sería fracción y se dice derivada de f con respecto a 6 x. de la mañana, lo esperé, me dijo, no, pues que el otro ya. Ok, ya, ok. Entonces, en este caso, utilizamos esta notación que es un poquito más formal y aquí esta notación se va a leer como, déjenme aquí, voy a ponerlo en color negro. Bueno, ni siquiera es color negro. A ver, ahí está. Mm, Se lee como derivada de f con respecto a x. Ahí está, así se lee esta expresión, ¿vale? Bien, pero hemos hablado ahorita de lo que es la derivada, de cómo se contextualiza y la pregunta es cómo se calcula. Entonces, la pregunta natural sería, ¿cómo se calcula una derivada? Bueno, pues en este caso, para calcular derivadas, requerimos de fórmulas especiales que se enunciarán a continuación. ¿Mm?
Bien, por favor, anoten esta parte y ahorita vamos con las reglas o fórmulas para poder derivar. Si hay alguna duda, con toda confianza pueden preguntar. Bien, voy a continuar a reserva que alguno de ustedes me comente lo contrario. Ok, muy bien. Duplico diapositiva y vamos a colocar como título reglas elementales de derivación. Muy bien, entonces vamos a empezar con algunas reglas. Voy a poner el nombre de la regla, voy a poner cómo se denota en forma general y voy a colocar un ejemplo al lado y me voy a auxiliar de estos dos colores que tengo, es decir, el color naranja y el color rosa, para poder entender cada uno de ellos. Entonces, la primera regla que vamos a ver es la regla de la derivada, lo vamos a poner así, derivada de una constante. Entiéndase constante como cualquier número. ¿Mm? Entonces, de forma general, si nosotros, por ejemplo, tenemos que nuestra función f de x es igual a una constante, es decir, cualquier número, entonces su derivada siempre va a ser igual a cero. Vamos a un ejemplo. Si de pronto tenemos nosotros que f de x es igual a 4, implica que su derivada, es decir, f' de x, va a ser igual a cero, no importando el número que tengamos. Es decir, yo aquí puedo colocar, déjenme nombrarlo de otra manera, g de x es igual a menos 2 quintos. Entonces, la derivada de la g, ajá, va a ser siempre cero. Es decir, no importa cuál sea el número, siempre su derivada va a ser cero. ¿Preguntas hasta aquí? Y si la X cambia por un número, Es decir, acá. ujú, Ah, no, no. Nada, lo que debes de fijar es lo que está después del igual. Esto es una anotación, te está indicando que es una función. ok. Ujú. Bien. Siguiente regla. Derivada de una constante por la letra X. Ok. ¿Qué es lo que vamos a entender de esta regla? Lo que me dice dicha regla es que si yo tengo f de x igual a c por x, su derivada va a ser c. Es decir, nada más vamos a tener en este caso que si hay un número acompañando a la x, su derivada va a ser dicho número. Entonces, ¿cómo lo vamos a poner como ejemplo? Bueno, en este caso tendríamos nosotros lo siguiente. Pensemos que aquí vamos a tener f de x es igual a 4x, entonces su derivada va a ser 4. O si es menos 2 quintos de x, su derivada va a ser menos 2 quintos. ¿Mm? Es decir, cada vez, aquí aclaro, no está el número solito, está acompañado de una x, entonces ahí cambia la regla y su derivada va a ser el puro número que lo está acompañando. ¿Preguntas hasta aquí? Con la segunda fórmula. ¿Sí ha sido claro? Ok. Bueno, voy a continuar entonces a reserva que alguno de ustedes me comente lo contrario. Ok. Vamos con la regla número 3. Y la regla número 3 me dice que va a ser derivada de una potencia. Ok,
¿A qué se refiere la derivada de una potencia? Se refiere a que si yo tengo f de x igual a x elevado a la enésima potencia, su derivada se va a definir como n por x elevado a la n menos 1. Es decir, bajo el exponente. Es lo único que me está diciendo la regla. Pongo la misma x y al exponente le resto 1. Por ejemplo, pensemos que tenemos la función f de x es igual a x elevado al cubo. Entonces, ¿cuál va a ser su derivada? Bajo el 3. Sería 3x y al exponente le resto 1, es decir, 3 menos 1, el cual va a quedar 3x elevado al cuadrado. Entonces, ahí está su derivada. Bajamos el numerito, le ponemos la misma x y restamos al exponente que teníamos un 1. Sería 2 aquí. Por ejemplo, si aquí tuviéramos, vamos a suponer, x elevado a la quinta potencia, entonces su derivada va a ser justamente 5, es decir, bajo el 5, pongo la x y elevo a la 5 menos 1, lo cual me quedaría igual a 5x elevado a la cuarta potencia. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Sí ha sido claro o ya nos confundimos? Sí. Ok, muy bien. Vamos a un tercer ejemplo porque creo que hasta aquí me va a dar tiempo de dar la parte de las reglas de derivación, que hasta aquí viene el examen y voy a empezar con el cronograma. Entonces, si h de x es igual a x elevado a la sexta potencia, entonces su respectiva derivada va a ser h' de x va a ser igual y tendríamos, a ver, vamos a utilizar la otra notación, que sería la derivada de h con respecto a x. Y esto nos quedaría bajo el 6, pongo la x y tomo aquí 6 menos 1, lo cual nos quedaría igual a 6 por x elevado a la quinta potencia. ¿Mm? Y ese sería el resultado de esa derivada asociada a esa función, ¿vale? ¿Preguntas? Ok, bueno, anótalo por favor y avísame en cuanto hayas finalizado. Mm, profe, ¿y si fuera una fracción? Ese hace lo mismo, se baja la función y se le resta uno. Sin embargo, por cuestiones de tiempo, en el examen lo voy a dejar en puros números enteros. Ok, Ujú. listo ya. Ok, bien. Entonces, aclaro, hasta aquí es donde llega nuestro examen final de microeconomía. Reitero, ya ustedes incluso van a llevar materias que se refieren a conectar la economía con la matemática. Incluso les falta un curso que se le llama matemáticas superiores o si no mal recuerdan, les falta matemáticas financieras, pero todo eso lo van a ver. Bien, entonces aquí voy a poner, en este caso, cronograma de actividades para el cierre del módulo. Ok, aquí está. Bueno, vamos a enlistar todas las actividades y ahorita lo vamos comentando al momento en el que lo esté escribiendo. Número 1, la tarea final se entrega el día de hoy a terminar el día. Es decir, el día 25 de marzo hasta que termine, a la medianoche. Ese es el primer paso que debemos de entender. Que ya les puse son cuáles eran los ejercicios y todo. Bien, ahí creo que no tenemos ningún problema. Ahora, el docente dará la retroalimentación
en la madrugada del domingo, a fin de que se tengan todas las tareas evaluadas en tiempo y forma. ¿Mm? Ok, ese es como número 3, ¿vale? Perdón, número 2. Número 3, el examen será en formato Forms, que eso ya nosotros nos lo conocemos muy bien, y será habilitado el día domingo 26 de marzo a las 10 de la mañana. Recuerden que siempre lo pongo a esa hora como para darme un periodo como de gracia para poder redactarlo. Sin embargo, por lo que ustedes vieron en el módulo anterior, lo tenía incluso desde la 1 o las 2 de la mañana del domingo. Sin embargo, lo pongo ahí como a las 10 de la mañana para que ustedes tengan... Ah, claro, les va a aparecer de todas maneras la notificación que he asignado una actividad. Entonces voy a tratar de apurarme, pero tengo yo de plazo hasta las 10 de la mañana, ¿sale? Bien, el examen cierra el día lunes. El lunes estamos a 27 de marzo a terminar el día. ¿Mm? Entonces, ojo, muy cuidadosos con esa parte para evitar como malos entendidos. Se deberá de adjuntar la captura de terminación del mismo. En caso contrario, se quita un punto sobre la evaluación del mismo. Ahora, no les puedo decir cuántos reactivos son porque tengo que ver en contraste con los temas que vimos el día de hoy, que es la elasticidad y las reglas elementales de derivación. Pero lo que sí les puedo adelantar es que el examen contiene teoría y práctica. ¿Mm? Tiene ambos nuestro respectivo examen. Entonces, en ese sentido, para que no se asusten en que cuando dijo que era teoría o cuando dijo que era práctica, viene una mezcla de los dos, ¿vale? Es importante mencionar no atrasarse, puesto que si ustedes se atrasan, yo también me voy atrasando en la entrega de calificaciones. Y no se les olvide que este es el último módulo para terminar el cuatrimestre. Y a partir de la siguiente semana que empiezan sus vacaciones, bueno, vacaciones si es que pasaron de manera regular, es decir, que acreditaron sus materias. De otro modo, tendrán que ver en su respectivo campus cuándo son los exámenes extraordinarios, que son a presentarse tanto la semana siguiente y creo, si no mal recuerdo, la Semana Santa. Todavía no es muy claro cuándo regresamos, puesto que tenemos como los empalmes en las fechas. Ya evidentemente, como ustedes saben, en el grupo de Classroom está alguien también llamado UNT Académico. Esta persona encargada es en general de UNT y les va a mandar en tiempo y forma las fechas de reinscripción, cuando inicia, ya saben que siempre les pone todo antes de que inicien cada módulo, ¿sale? Pero por el momento se sabe que no hay como tal una fecha porque tenemos que ver cuántos alumnos están en extraordinario, ¿sale? Y más para el turno nocturno, que es como que un poquito más difícil porque de pronto la comunicación es como un poquito más alejada, puesto que no todos se presentan a las clases, ¿vale? Entonces, bueno, ahí está, el examen contiene teoría y práctica. El día martes, ¿m? Puede ser en la madrugada o en la mañana, se publica la lista de alumnos no aprobados. ¿M? Y se cuenta con un plazo de 24 horas a partir de la publicación para cualquier duda y o reclamo bien justificado.
¿Mm? Miren, a veces me ha pasado que de pronto quieren entregar todas las tareas hasta el final, pero de pronto ya no me es posible porque lo que me preocupa justamente es que no tengan las herramientas para poder presentar los exámenes. De igual manera, a veces que he dado la oportunidad de que se pongan al corriente con las tareas, recuerden que por la ponderación que ahorita la voy a escribir a continuación, a veces no logran pasar. ¿Por qué? Bueno, hasta aquí tenemos alguna duda con los puntos 1 a 7. Todo bien. Ok, perfecto. Voy a continuar entonces. Y en este sentido, el punto número 8 será el siguiente. Se les recuerda que la ponderación que se hizo desde la primera clase, la ponderación quedó como, ok, recordemos, examen vale el 65% de su calificación y las tareas en conjunto, bueno, que son el promedio de las mismas, valen el 35% de la calificación. Entonces, aquí abro el punto 9 con respecto a la parte de la calificación. Entonces, la calificación mínima para aprobar es de 7, ¿sale? Recuerden que yo les había comentado que la asistencia iba a contar como de manera para aplicar el redondeo. Es decir, si ustedes, por ejemplo, sacan 6.9, bueno, se supone que para el sistema de la universidad tendrían ustedes un 6, porque al final están reprobados. Sin embargo, si ustedes asistieron a las clases que yo, como les dije desde la clase 1, no es necesario que escriban el mensaje, su nombre, el campus, nada de eso, sino que siempre al final de las reuniones me manda a mi correo quiénes se conectaron, a qué hora se conectaron, si se desconectaron por decisión propia o fue porque tuvieron algún problema de conexión, ahí me lo indica. Entonces, evidentemente a las personas que hayan asistido, sí se les puede ayudar con esta parte de aplicar el redondeo. ¿Sale? Entonces, sí lo quiero dejar bien en claro, porque eso sí lo comenté, en que la asistencia sí y no contaba, es decir, no es parte del rubro que está ahí planteado, pero sí nos ayuda para la situación del redondeo. ¿Vale? Y bueno, recuerden la calificación mínima para aprobar, les comentaba, es una calificación de 7. Y bueno, si de pronto después del martes, es decir, de martes y consideramos el miércoles como la fecha límite, pensemos que lo subo a las 7 de la mañana del martes y ya sería 24 horas, sería a las 7 de la mañana del miércoles. Después bueno, de las 24 horas de la publicación, ¿m? Ya no se atenderá ninguna situación salvo que sea solicitada por el director, ¿sale? Reitero, aquí no, como yo les dije en la primera clase, no estamos peleados con ayudarles, pero si a veces nosotros tenemos ciertas fechas para enviar las calificaciones. Si de pronto el director dice, no, es que se me contactaron y hubo una situación, entonces de ahí yo no tengo problema, porque finalmente el director es quien determina las fechas y si hay alguna prórroga, el director es el encargado de decir, te doy, pensemos que tenemos nosotros 5 días hábiles para entregar nuestras calificaciones. Si de pronto nos dice, te agrego 2 días más, bueno, ahí ya no hay problema porque lo determinó el director, pero en sí que nosotros digamos es porque nosotros queremos no es posible porque se cuestiona el por qué se está haciendo, ¿vale? Entonces, no estamos peleados con ayudarles, pero tratemos de que sea en la manera de lo posible dentro de las 24 horas que estoy poniendo en la publicación, ¿vale? Bien, y recordemos que en el punto número 11, ese mismo día, el docente dejará el grupo, ¿m? Para darle espacio al usuario académico UNT, ¿sale? Porque recuerden que en otras ocasiones siempre he dicho
Le dejo espacio al profesor siguiente, pero en este sentido ahora va a ser el encargado académico, puesto que les va a indicar las fechas de los exámenes extraordinarios, así como toda la situación derivada de las reinscripciones. Si de pronto, como nos pasó en este módulo, yo dejé el grupo, pero después me dijeron, otra vez lo vas a tener, regreso de esa parte, no hay ningún problema, ¿sale? Entonces, en este sentido, le damos el espacio a Académico UNT a fin de que ponga todos los avisos habidos y por haber que respecten al inicio, al cierre versus inicio del siguiente cuatrimestre. Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta con respecto a lo que acabo de mencionar en estos 11 puntos del cronograma de actividades para el cierre del módulo? Todo bien, profe. Ok, perfecto. Recuerden que cualquier situación derivada que no les haya quedado claro, pueden contactarme mediante mensaje de WhatsApp, ¿sale? A veces sí tardo en responder, créanme, no es por grosería. Sucede que de pronto estoy muy saturado de actividades o luego de pronto tengo como otros estudiantes. Entonces, no es que no quiera atenderlos, sino de pronto mi carga de trabajo es inmensa y sí como que de pronto sí estoy así como, oh, tal les respondo, ¿vale? Pero sí les respondo, ¿vale? Bueno, pues si no hay más dudas, abrí mi cámara porque, bueno, me despido de ustedes. Esperemos y volvamos a coincidir en otras materias. Digo, para mí es un gran placer trabajar con ustedes porque he visto su compromiso y están apenas en primer cuatrimestre. Esperemos ya lleguen al último y aventemos el birrete juntos ya cuando se gradúen. Pero bueno, por el momento hay que seguir trabajando en las materias y cualquier duda, estamos ahí en contacto mediante mensaje de WhatsApp, ¿vale? Cuídense mucho y bueno, ya no nos vemos de manera en línea, pero sí nos vemos comunicados dentro del tablón de Classroom, ¿vale? Un gusto, muchísimas gracias, bonita tarde, noche y que tengan un excelente fin de semana. Hasta luego, No, profe, Gracias, profe. Hasta luego. cuídense. Igualmente. igualmente.